Mi nombre es Julia Jiménez, soy psicóloga, me dedico al campo del autoconocimiento, al desarrollo personal, a la superación personal y hace años diseñé un entrenamiento psicológico que se llama Elevando el vuelo. Lo que hoy vamos a ver, que es la gestión de pensamientos para evitar el sufrimiento, es una pequeña parte de este entrenamiento psicológico que creé hace años que se llama Elevando el vuelo. Entonces, para empezar, si les parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación y de toma de conciencia de lo que vamos a ver a continuación. Pues nos sentamos con la espalda lo más erguida posible, la cabeza y el cuello siempre intentando alinearla con la columna vertebral, los pies relajados, descansando sobre el suelo, sin cruzar las piernas para que estemos más relajados, las manos relajadas también sobre las piernas. Si os apetece, cerramos un poquito los ojos porque os va a resultar mucho más fácil. Y llevamos toda la atención a la respiración. Tomamos conciencia de este sencillo acto de respirar. Tomamos conciencia de ese acto de inhalación y simplemente estamos a solas con nuestros propios pensamientos y con toda la atención puesta en la respiración. Y empezamos a observar nuestros pensamientos, simplemente eso. Los observamos, no nos implicamos en nada, no nos involucramos. Nos vamos a imaginar que estamos en un lugar que es muy oscuro. Estamos como encerrados, como atrapados. Está todo oscuro. No vemos la claridad de ningún sitio. Ni siquiera vemos dónde está la salida. Todo está oscuro. Por un momento, por algún sitio, por algunas rendijas, se filtra un pequeño rayo de sol. Así que nos desplazamos, nos movemos hacia ese pequeño rayo de sol. Y a medida que avanzamos hacia ese pequeño rayo de sol, se va abriendo un camino de salida mucho más amplio. Empezamos a ver que tenemos un camino a través del cual podemos acceder a otro lugar que no está tan oscuro, que no está tan encerrado, en el que nos sentimos muchísimo mejor. Así que vamos saliendo de ese lugar tan oscuro, tan cerrado, para llegar a un lugar en el que empezamos a ver personas y escenas a nuestro alrededor que hacen mucho ruido. Hay mucho ruido y un poco de confusión. Una vez que hemos salido de ese lugar tan oscuro, comprendemos que habíamos estado dentro de un pozo y ya hemos dejado el pozo atrás. Y ahora ante nosotros se despliega un puente. Así que vamos dirigiéndonos hacia el puente, caminando. Y a medida que caminamos a través de este puente, vamos dejando atrás ese ruido, vamos dejando atrás toda esa oscuridad, vamos dejando atrás toda esa confusión, todas esas dudas y el sufrimiento que nos ocasionaba estar en aquel lugar tan oscuro y después en aquel lugar tan ruidoso, tan confuso. Así que vamos caminando por el puente, tomando conciencia de nuestra propia respiración, de nuestros propios pasos. Y en cada paso que damos vamos entrando en un estado de más paz, de más relajación, en un estado de más serenidad. Miramos a un lado y a otro del puente y vemos unos paisajes bellísimos. El sol, en ese momento del amanecer, con esa temperatura perfecta. Campos de inmensas flores y muchos arroyos
respira el aire fresco y tomamos conciencia de que ahora nos podemos sentir bien. Ahora sabemos dónde queremos estar y dónde no queremos estar. Y respiramos profundamente de nuevo. Con suavidad volvemos a abrir los ojos, a tomar conciencia de este momento. El primer estado en el que estábamos es el estado en el que estamos sufriendo, en el que lo estamos pasando mal y nos parece todo oscuro, como que no hay salida, no vemos por dónde continuar, no sabemos por dónde seguir. Y bueno, por algún motivo iniciamos una andadura y encontramos un sitio en el que no está tan oscuro, pero sigue habiendo mucha confusión, hasta que al final podemos conseguir esa paz mental, esa seguridad y esa confianza con nosotros mismos. ¿Habéis estado en un estado psicológico parecido al que acabamos de describir alguna vez? ¿Alguna vez? ¿O algunas veces? ¿O unas cuantas veces? Bien, elevando el vuelo, que es el entrenamiento psicológico que inicié hace unos años, tiene como objetivo, como os he dicho antes, el autoconocimiento, la gestión de pensamiento, la gestión de emociones, conseguir esa paz mental y el logro de objetivos. Es una toma de conciencia de que somos creadores de nuestra propia experiencia y que a través de la gestión de pensamientos, la gestión de la imaginación, la gestión de las emociones, podemos lograr unos estados psicológicos de mucho más bienestar, de mucha más felicidad. Entonces, os haría ahora mismo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no haya sufrido nunca? Menos mal, pues si no llegué a decir. Ya me importa el rollo. Vale, otra pregunta. ¿Creéis que cuando habéis sufrido, sufre por lo que ocurre o por la forma en que reaccionáis a lo que ocurre? Ambas cosas. ¿Y qué creéis que es más común? ¿Sufrir por algo que ocurre o sufrir por la forma en que reacciona a lo que ocurre? ¿Sufrimos siempre por lo que ocurre o por lo que interpretamos y por los diálogos mentales que vienen después de lo que ocurre o antes de que ocurra? Vale, pues este es el sentido de esa exposición, de la exposición de hoy. Que sufrimos muchísimo, no tanto por lo que está ocurriendo, sino que sufrimos mucho por lo que va a ocurrir, que todavía no haya llegado a ocurrir, o por lo que ocurrió. Y a veces lo que ocurrió no hace 5 minutos o 10 minutos, hace a veces años, efectivamente hace años. ¿Bien? Yo veo a personas que están sufriendo por algo que pasó hace años. Entonces tenemos que observar, empezar a comprender la importancia de lo que pensamos y entender que lo que pensamos genera emociones y que esas emociones, cuando ya estamos repitiéndolas una y otra vez, nos va a generar un estado de ánimo y que ese estado de ánimo está asociado a un estado psicológico, a un estado de conciencia y que ese estado de conciencia puede ser como el pozo en el que hemos estado hace un momento, puede ser como el puente por el que nos estábamos moviendo o puede ser como el final del puente al que nos habíamos movido y nos encontrábamos bien. ¿Y qué es lo que ha hecho que saliéramos que entráramos primero en ese estado de oscuridad, luego saliéramos fuera del pozo, nos moviéramos por el puente y llegáramos a ese estado en el que nos sentíamos tan bien? ¿Qué cambio ha habido? Porque no nos hemos movido de nuestro asiento y no nos hemos movido de la sala y las personas que había a nuestro alrededor eran las mismas. Lo que estaba ocurriendo era igual para todos. ¿Pero qué ha ocurrido? Exactamente. La gestión que hemos hecho de nuestra propia mente, la gestión que hacemos de nuestros propios pensamientos. Entonces, fijaros si el tema es importantísimo, importantísimo. Yo he visto a personas cambiar su vida en 180 grados simplemente con la gestión del pensamiento, simplemente con eso. Entonces es un tema bastante interesante a tener en cuenta. Entonces, claro, nos enseñan a ser supereducados, socialmente educados, socialmente adaptados. Eso nos lo enseñan a todos. Pero nos enseñan a educar nuestro pensamiento, a educar nuestra imaginación, a tener en cuenta nuestros diálogos mentales para tener una vida de más calidad. ¿Os ha ocurrido alguna vez que hemos estado en un sitio, o habéis estado en un sitio, que todo estaba genial? Podría ser una fiesta, la feria, podría ser un sitio, la playa,
estáis con personas agradables, a lo mejor con familia, con amigos, todo lo necesario para ser feliz. Pero había alguna preocupación, algún pensamiento recurrente, algún agobio, y que estábamos disfrutando, lo estábamos pasando bien, que estábamos vivenciando en realidad. Lo que ocurría en la playa, en la feria o en la fiesta, no. Estábamos vivenciando lo que ocurría en nuestra mente. Entonces es importantísimo observar eso y tener en cuenta de que lo que ocurre en mi mente se traduce en mi calidad de vida y en mi experiencia en realidad. Lo que estoy vivenciando es lo que está ocurriendo muchas veces en mi mente y no tanto a mi alrededor. Y por la experiencia además sabemos que según lo que ocurre en mi mente tenemos una predisposición y una actitud y vamos generando unas experiencias de la misma calidad que el estado psicológico desde el que paso. Entonces cuando cambio esos pensamientos, cuando cambio mis emociones, cuando cambio mi estado psicológico, mi vida se transforma. Eso es muy interesante. Y a mí que me encanta revisar la vida de la gente, generaciones que nos han precedido a nosotros, y sobre todo a la gente que ha llegado verdaderamente a ser feliz, a sentirse realizada y plena. Cuando han transformado sus vidas en algún momento, lo han hecho porque han cambiado los pensamientos, han cambiado la forma en que pensaban. Y cambiando la forma en que pensaban, han transformado su vida a mucho mejor. Y han llegado a encontrar cotas de máxima felicidad y de realización personal. Y de lo que me doy cuenta continuamente a través de la experiencia es que todas las personas, todos nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, todos sin excepción. No hay nadie que pueda decirme, no, yo no puedo hacer eso. Todo el mundo puede hacerlo. Y todo el mundo se puede convertir en la mejor versión de sí mismo. Todo el mundo puede hacerlo. Sin importar la edad. Porque yo he visto a personas a veces muy mayores que dicen, bueno, ya es que a mi edad, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues ya que yo soy así y ya... No, pues a tu edad, tengas la edad que tengas, tienes siempre posibilidad de hacer cambios. De convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Y dónde empieza? Empieza la gestión de los pensamientos. O sea que es un tema muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles creéis que son las causas del sufrimiento? ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Por qué sufre la gente? La expectativa, más aportaciones. La soledad. Por la soledad. ¿Qué más? ¿Qué creéis? La manera de enfrentar los problemas. Por la actitud ante la vida. Muy bien. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Bueno, yo establecería como causa de sufrimiento tantas como sufridores. Porque cada persona sufre por algún motivo. Y lo que a una persona lo hace sufrir, a otra persona no hace sufrir nada. Hay quien sufre si el partido de fútbol no es el resultado que esperaba. Y a la que estamos aquí no hay sufrimiento. Nos da igual, para nosotros no es causa de sufrimiento, pero para mucha gente sí. Si pierde tu equipo, ya entonces ya esa noche ya pasa fatal. Entonces hay muchas causas de sufrimiento. Nos vamos a enfocar en las causas de sufrimiento que tienen que ver con una mala gestión, una gestión poco eficiente de los pensamientos. Entonces, yo que me he encontrado en la experiencia, mirad, me he encontrado el sufrimiento por esos diálogos mentales recurrentes, repetitivos, sobre algo que ocurrió. Y a veces es sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo. ¿Y qué ocasiona ese sufrimiento sobre algo que ocurrió? Pensar continuadamente, reiteradamente, recurrentemente, repetitivamente en algo que ocurrió hace mucho tiempo. Pues generalmente nos lleva a emociones de rencor, de resentimiento, de frustración, otras veces nos lleva a emociones de culpa y otras veces nos lleva a emociones de vergüenza. Y son emociones que la persona que las está experimentando lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal. Y lo que le está haciendo sufrir no es lo que ocurrió, porque a lo mejor ocurrió hace 10 años, 5 años, 5 meses, da igual. Son los pensamientos reiterativos de aquello que ocurrió. Y otra vez vuelven a experimentar las mismas emociones. Mantienen ese hecho, esa circunstancia de su vida, la mantienen viva en el presente. Y la vuelven a revivir y a recrear una y otra vez en su vida. Eso es una causa muy frecuente del sufrimiento. Y visto así nos parece un poco absurdo, ¿no? Bueno, si es algo que ocurrió hace mucho tiempo, qué tontería, ¿vale? Pero no es absurdo para el que está sufriendo. Puede ser absurdo para los demás, para el que está sufriendo no lo es. Es un problema para esa persona. Porque no sabe gestionar los pensamientos.
Y los pensamientos llegan una y otra vez. Y en la experiencia sabemos que un pensamiento que se repite mucho se convierte casi en automático. Ya no quieres pensar en esto más, pero salta otra vez. Y otra vez lo tienes ahí en tu conciencia. Y otra vez vuelves a experimentar las emociones. Y esas emociones te llevan a un estado de ánimo. Y no es el estado de ánimo más agradable que podemos tener. Luego, otra causa de sufrimiento que vemos muy frecuentemente, que posiblemente todos los habéis experimentado una vez, es ya no sufrimos por algo que ocurrió, sino por algo que puede llegar a ocurrir. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en un miedo tremendo, en un miedo que no sabemos cómo manejarlo. Y ahí vemos pues el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo a no ser amado. ¿Qué más miedos se generan de algo que podría ocurrir? Miedo a la enfermedad, miedo al envejecimiento, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a hablar en público. Se puede traducir en esos miedos y en esa ansiedad. Sobre todo los problemas de ansiedad suelen ocurrir porque nos generamos unas expectativas acerca del futuro. Y esas expectativas no siempre son las más agradables. No solemos pensar en lo mejor que nos podría llegar a pasar, sino muchas veces pensamos en lo peor que podría llegar a pasar. Y luego, tercera causa de sufrimiento muy frecuente tiene que ver con nuestros propios pensamientos. Y eso lo he visto muy extendido, la carencia de afecto. Miedo a no ser amados o simplemente no sentirse amados. Eso origina mucho sufrimiento. Incluso las personas que tienen problemas de salud y personas con problemas de movilidad funcional, física, lo que más les hace sufrir, si tenéis experiencia en eso, no es tanto el problema de salud, que por supuesto también, sino cuando están así y no se sienten aceptados por los demás, no se sienten apoyados, no se sienten amados. ¿Cuántas veces no lo hemos visto eso en personas muy ancianas, que siempre han estado ahí para sus hijos y cuando se ponen enfermos, les dicen, mira, no, encárgate tú, no, encárgate tú mejor, no, encárgate tú. Y la otra persona se está dando cuenta que hay una falta de afecto, que ya no se sienten queridos, no se sienten amados. Y eso origina mucho sufrimiento. A veces puede ser que realmente sea así, que no se están sintiendo, que realmente no son aceptados o que ya no son queridos, no son amados, pero otras veces simplemente es el miedo a no ser queridos, a no ser aceptados, y simplemente ese miedo, esos pensamientos anticipatorios, a ver si me van a dejar, a ver si me van a abandonar. En las parejas ocurre mucho eso, a ver si ya no tiene el mismo interés que tenía antes por mí. Eso origina muchísima angustia, un sufrimiento innecesario. Entonces, la gestión del pensamiento, ¿creéis que es pensar en positivo? ¿Que es lo mismo que pensar en positivo? No. ¿Qué opináis? No necesariamente, ¿no? Se puede pensar un poco más negativo para intentar buscar una solución al problema. Entonces te estás gestionando, pero no necesariamente positivo. Exactamente. Muchas veces cuando hablo de la gestión del pensamiento ha habido alguien que me ha dicho, bueno, eso es pensar en positivo, ponerte positivo. Bueno, es un poco más complejo que todo eso. La gestión del pensamiento tiene que ver con el autodominio del enfoque de la atención y con el autodominio de la atención sostenida. Tiene que ver con la educación del pensamiento y con la educación de la imaginación. Entonces, para que entendáis cuando hablo del enfoque de la atención y la atención sostenida, que para algunas personas puede ser muy natural escuchar esos términos y para otras no. Entonces, un pequeño ejercicio. Vamos a pensar en una flor. ¿Qué flor queréis? Amapola. Una amapola de color rojo. Muy bien. Bueno, pues vamos a pensar todos en la amapola, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar unos segunditos los ojos para que nos ayude a enfocar la atención en una amapola. Vamos a ver en el ojo de nuestra mente una amapola. Ahora, como si pasan unos segundos, se nos va a ir el pensamiento hacia otro lugar, volvemos a la amapola. Volvemos a pensar en la amapola. Y en nuestra imaginación, cogemos la amapola por su tallo, tocamos los pétalos, sentimos su suavidad. Tratamos de olerla, aunque la amapola no tiene una olor muy característica, pero tratamos de olerla.
Nos llevamos la amapola a la cara, al rostro, y acariciamos nuestra mejilla con los pétalos de la amapola. Bien, volvemos a abrir los ojos de nuevo. A ver, cuando hemos dicho pensamos en una amapola, hemos llevado el enfoque de la atención a la amapola. Cuando ya nos hemos recreado las características de la amapola y hemos tratado de sentir la amapola, teníamos la atención sostenida en la amapola. Cuando estamos pensando en la amapola, ¿qué estamos vivenciando? La amapola. La amapola. ¿Os dais cuenta? Es lo importante de no solamente saber dirigir y tener maestría y ese autodominio en el enfoque de la atención, sino también ser capaz de mantener esa atención sostenida. Porque si tú eres capaz de dejar el enfoque de la atención sostenido en lo que tú quieres, no estás en donde tú no quieres. Es decir, si tú quieres dirigir el enfoque de la atención al pozo donde hemos estado al principio, lo puedes vivir, lo puedes vivenciar, porque lo tienes en tu mente y lo vuelves a vivenciar. Pero si tú sabes redirigir el enfoque de tu atención hacia el puente por el que hemos caminado y hacia dónde hemos llegado, tú eres libre. Es así cuando somos libres. Cuando somos capaces de redirigir el enfoque de la atención justamente a aquello que nos puede proporcionar una paz psicológica, una paz mental, un estado de bienestar interior, entonces alcanzamos unas cotas de libertad que ninguna otra cosa en el mundo nos la puede proporcionar. Porque realmente, ¿quién es libre? La gente que tiene mucho dinero es libre realmente. Puedes tener mucho dinero y si tu mente no está bien, da igual el dinero que tengas. La paz mental no te la va a proporcionar el dinero. Hay gente que es muy amada, muy querida, muy aceptada, muy popular. ¿Esa gente ya goza de paz mental? Pues, si no tiene una buena gestión de sus pensamientos, pues va a ser que no. No es esa la causa. La causa de esa paz interior y de ese estado de bienestar psicológico nos la va a dar la gestión de nuestros propios pensamientos. Así que es bastante importante este asunto. Y luego todos habremos experimentado esos diálogos mentales. Bueno, diálogos verbales es igual. Lo que pasa es que hablo de diálogos mentales porque ya que si son verbales también son mentales. Y no siempre son verbales, no siempre verbalizamos lo que pensamos, pero, como se suele decir por aquí, la reflexión va por dentro. Y son esos diálogos mentales los que nos están generando una y otra vez la forma en que nos sentimos, nos generan emociones. Si por un momento os digo que penséis en el mejor momento de vuestra vida, en el mejor momento de vuestra vida, ¿cuál ha sido el mejor momento de vuestra vida? No hace falta que lo digáis, simplemente que lo penséis. Situaros allí por un momento, o traer ese recuerdo aquí ahora y vivenciar el mejor momento de vuestra vida. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis aquí? ¿Lo habéis traído aquí ahora, el mejor momento de vuestra vida? Por un segundo, y aquí nos vamos a detener menos, pensar en el momento más triste, más horrible de vuestra vida. Lo podéis también traer, ¿verdad? Vale, aquí no hace falta que nos detengamos muchísimo. Ahora quiero hacer un pequeño experimento. Pido dos voluntarias, o dos voluntarios, pero como la mayoría son mujeres, digo dos voluntarias. Venga, aquí se revés. Una cosa, a ver, ¿qué se puede hacer? Vale, bueno, voy a poner un poquito de espalda. Levántame este brazo. Levántame este brazo. Vale, vamos a hacer un pequeño experimento. Cerrar un momento los ojos. Hacer fuerza con el brazo, que yo no creo que va a bajar. Hacer fuerza, ¿vale? ¿Estáis haciendo fuerza? Ahí, poneros fuerte, ¿eh? Vale, ahora quiero que penséis en el momento más feliz. ¿Me estáis escuchando? Sí. Quiero que penséis en el momento más feliz de vuestra vida. Olvidaros de que alguien os está mirando ni nada y pensar solamente en el momento más feliz de vuestra vida. ¿Lo tenéis? Vale, muy bien. Ahora quiero que penséis en el momento más triste, más doloroso de vuestra vida. El más triste, el más doloroso. ¿Lo tenéis? ¿Lo tienes? ¿También? Vale. Pensar en ese momento tan triste y tan doloroso. Vale, ya abrís los ojos. ¿Cuándo os habéis sentido el brazo más fuerte? En el más feliz. ¿En una felitud? Vale, muchas gracias. Un Un aplauso para ella, ¿eh? Vale, ¿qué significa esto? Que los pensamientos más felices nos hacen más fuertes.
y que los pensamientos más dolorosos y más tristes nos hacen más débiles. Y que esto es muy importante a tener en cuenta. Que cuando estamos sosteniendo pensamientos que continuadamente nos hacen sufrir, que nos lo hacen pasar mal, nos debilitamos. Psicológicamente nos debilitamos, pero además sabemos por los últimos estudios científicos que no solamente nos debilitamos psicológicamente, que nos debilitamos físicamente también, porque se genera una bioquímica en el organismo distinta cuando somos felices a cuando estamos tristes. Y que esa bioquímica diferente no solamente nos vuelve más débiles, sino que nos debilita el sistema inmunológico y somos más propensos a enfermar. Así que esto es bastante interesante y bastante importante. Entonces, realmente, ¿qué ha ocurrido antes? ¿Qué ha ocurrido de un estado a otro? De un momento en el que estábamos pensando en algo feliz al momento en que estábamos pensando en algo horrible o en algo muy triste que nos pasó. Estábamos en el mismo lugar, en el mismo salón, vivenciando lo mismo, casi a la misma hora con un 30 segundos de diferencia, rodeados de las mismas personas. Pero el primer momento es un momento maravilloso, muy agradable, y el siguiente momento ha sido un momento muy agobiante, muy triste, estábamos pasándolo mal. ¿Y qué cambio ha habido? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nuestro pensamiento. Vale, pues llegado a este punto, vamos a comprender que los diálogos mentales, como tú bien decías antes, los podemos enfocar bien en una solución a algo que nos preocupa, o bien lo podemos enfocar simplemente no en la solución. Es que muchas veces no nos enfocamos en la solución, simplemente lo que hacemos es regodearnos en ese problema una y otra vez repetidamente. ¿Y qué ocurre? Que ese pensamiento se acaba haciendo automático y que las emociones que genera, dicen algunos científicos, que nos llegamos a volver adictos a esas emociones. Y entonces ya da igual lo que nos propongan, lo que nos digan y dónde vayamos. Es que ya casi que somos adictos a la emoción de la tristeza, de la ira, de la frustración, de la vergüenza, de la ansiedad. Y cuando estamos en ese estado de ánimo, realmente nos apetece hacer muchas cosas. No nos apetece a veces ni ir a ningún lado. Estamos débiles, nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos inseguros. Estamos como al principio en ese estado del pozo, estaba todo oscuro y no veíamos por dónde salir de esa situación. Y lo único que, donde estábamos realmente, es un estado psicológico. Todo lo demás seguía igual. Es lo único que ha cambiado. Entonces, llegado a este punto, lo que es elevando el vuelo, tenemos un término que, a ver si puedo transmitiros con eficiencia lo que significa, que es economía emocional y pensamiento eficiente. ¿Qué creéis que sería la economía emocional y el pensamiento eficiente? Pensar cosas útiles, ¿no? Como Muy para bien. solucionar. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que se os ocurra? Muy bien, exactamente. Si tenemos unos pensamientos que nos originan un estado psicológico agradable, que nos hacen más felices, nos llevan a ese estado de ánimo en el que somos más eficientes, que podemos pensar con más claridad, que lo vemos todo más claro, que no estamos como al principio en ese pozo tan oscuro, pues diríamos que tenemos una buena economía emocional. Si continuamente estamos con pensamientos que no nos llevan a solucionar absolutamente nada, pero que continuamente nos están generando ese estado de ánimo, en el que nos sentimos débiles, en el que nos sentimos inseguros, en el que nos sentimos tristes, pues realmente no es un pensamiento eficiente, es un pensamiento poco eficiente. Y que tendríamos una mala gestión de los pensamientos y una mala economía emocional. Entonces, ¿qué vamos a ir siempre buscando? Vamos a ir buscando una buena economía emocional. Porque todo empieza en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios diálogos mentales, en la forma en que afrontamos lo que ocurre. Vale. Cuando hablamos de gestión de pensamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una gestión eficiente de los pensamientos, tenemos como objetivo, tenemos como columna vertebral de esa gestión de pensamientos una pregunta muy básica. ¿Qué quiero en la vida? Esa es la pregunta básica que nos hacemos para tener muy claro hacia dónde nos tenemos que dirigir. Es decir, cuando al principio, en el ejercicio del principio, estábamos en ese pozo tan oscuro y no veíamos por dónde movernos, estaba todo oscuro y no sabíamos hacia dónde ir, y de pronto he dicho, bueno, ahora viene un rayo de sol y nos movemos hacia ese pequeño rayo de sol. Vale, ese pequeño rayo de sol es ¿qué quiero en la vida? Pensadlo por un momento. ¿Qué quiero en la vida? Haceros esta pregunta a vosotros mismos.
¿Alguien que quiera contestar? Ser feliz. Muy bien, ser feliz. ¿Alguien más que quiera contestar a esta pregunta? Contestarlo en vuestra propia mente. Si no queréis verbalizarlo, lógicamente no tenéis por qué hacerlo. Pero sí contestaros a esa pregunta en la mente. A veces no es una pregunta fácil. A veces no todo el mundo sabe contestar a esa pregunta, al menos a la primera. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué queréis en la vida? Vale, bueno, yo os voy a contar las respuestas más frecuentes. ¿Qué quiero en la vida? Respuestas frecuentes: ser feliz, estar en paz conmigo mismo, ser amado, amada, no sé lo que quiero en la vida, también es una respuesta muy frecuente. Entonces ahí tendríamos que ir a ¿qué es lo que no quieres en la vida? Entonces, bueno, pues ya sabiendo lo que no quieres, ya podemos encontrar alguna vía de salida hacia ese lugar mucho más agradable y salir de ese pozo antiguo en el que estábamos. Entonces, la columna vertebral de la gestión del pensamiento va a ser ¿qué quiero en la vida? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero vivir? ¿Quiero estar sufriendo siempre? ¿Quiero estar siempre triste? ¿Quiero estar siempre con miedo? ¿Quiero estar siempre inseguro, insegura? ¿Quiero estar siempre dependiendo de los demás para que me acepten, para que me quieran, para que me den su aprobación? Entonces, ¿qué quiero en la vida? Pues si todo el mundo al final, cuando ya lo tiene claro, quiere lo mismo. Quiere estar bien, en paz, quiere estar alegre, quiere ser feliz, quiere sentirse seguro de sí mismo, quiere tener confianza, quiere lograr sus objetivos cotidianos. Puede ser aprobar un examen, puede ser lograr la pareja perfecta, puede ser una buena economía, puede ser lograr el hogar de sus sueños, o simplemente estar en paz. Que es la respuesta mayoritaria. Lo que quiero es vivir en paz, estar en paz conmigo mismo. Esa es la respuesta mayoritaria, la que más me encuentro. Entonces, llegado a este punto, hablamos de coherencia de pensamiento. Si ya tenemos claro lo que quiero en la vida, ya sé hacia dónde me tengo que mover en todo momento. Si ya he estado en ese pozo oscuro en el que estábamos al principio y tengo que moverme hacia un lugar porque ahí ya no quiero seguir. Y lo mejor es no seguir mucho tiempo ahí, porque la gente que sigue mucho tiempo ahí puede encontrarse al final en un punto de no retorno, que es donde nunca queremos llegar. Entonces, si ya tenemos claro hacia dónde nos tenemos que mover, cuanto antes nos movamos, mejor. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Pues a los pensamientos automáticos. Hemos estado tanto tiempo en ese lugar oscuro que esos pensamientos se han vuelto automáticos. Nos hemos acostumbrado a estar dentro de ese lugar tan cerrado. Elevando el vuelo, bueno, para explicar gráficamente también lo que significa, yo tengo una especie de pintura, dibujo, que es una jaula. Entonces, imaginaros una jaula. Y la jaula tiene barrotes. Y dentro de esos barrotes hay un ave, un pajarito. Entonces, esa jaula es un estado psicológico. Es el estado psicológico en el que nos encontramos cuando no sabemos ni dónde estamos, ni siquiera sabemos lo que queremos. Bueno, pues sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo llegar hasta ahí. ¿Y esos barrotes qué son? Pues son nuestros propios diálogos mentales destructivos, esos diálogos automáticos que nos generan sufrimiento, esas inseguridades, esos miedos. Esos son los barrotes. ¿Y qué es el pajarito que está en la jaula? Pues el pajarito es nuestro propio ser, nuestro propio yo. Entonces a veces ese pajarito está revoloteando, desesperado porque quiere salir. Y otras veces está en un rincón de la jaula, agachado y sin moverse porque no sabe ni cómo salir ni hacia dónde moverse. Entonces elevar el vuelo es ser capaz de trascender esos barrotes, de trascender esa jaula. Movernos hacia estados de conciencia, estados psicológicos que nos reporten más felicidad. ¿Qué es verdaderamente lo que nos reporta más felicidad? La alegría, la paz mental, el entusiasmo, la creatividad. Eso es lo que nos reporta más felicidad. Entonces, elevando el vuelo significa movernos psicológicamente siempre hacia esos estados más elevados de conciencia. Y eso no lo podemos conseguir si no sabemos gestionar nuestros pensamientos. Y eso no lo podemos conseguir si no sabemos lo que queremos en la vida. Y eso no lo podemos conseguir si no tenemos una verdadera disciplina sobre qué, sobre nuestros propios pensamientos y sobre la gestión de nuestras propias emociones. Muy importante, muy importante. Entonces, volviendo al tema de la coherencia. ¿Qué creéis ahora que serían pensamientos coherentes?
¿qué sería un pensamiento coherente? Sabiendo que el eje vertebral de la gestión del pensamiento es ¿qué quiero en la vida? ¿Qué sería un pensamiento coherente? Cómo conseguir lo que quieres, el camino que tienes que tomar para conseguirlo. Eso es, enfocarte hacia ese objetivo que ya tienes claro. Exactamente, hablamos al principio, si recordáis, del autodominio, del enfoque de la atención y del autodominio de la atención sostenida. Si yo lo que quiero es una amapola, como estábamos diciendo antes, pues voy a enfocarme con pensamientos que me hagan tener en cuenta la amapola y cómo llegar hasta la amapola. Si yo lo que quiero es una amapola, pero yo estoy todo el día pensando en el cubo de la basura, pues no me estoy enfocando ni moviendo hacia la amapola. Pero es que es lo que hacemos algunas veces. Queremos una amapola y estamos todo el día mirando el cubo de la basura, que nos hace sentir fatal. Es que no hay entrenamiento para Exacto, conseguir. exacto. Es que eso es una batalla. Exactamente. Una batalla campal. Exactamente. Has empleado dos palabras que quienes ya me conocen saben que yo empleo continuamente. Una, entrenamiento, otra, batalla. Exactamente. Yo lo llamo la batalla para la victoria. Y en esa batalla, ¿quiénes son los equipos? ¿Quiénes son los ejércitos en esa batalla? Pensamientos. Exactamente, tus antiguos pensamientos incoherentes, y en el otro lado están los pensamientos coherentes. Yo lo represento por dos círculos que se entrelazan, y en esa intersección de conjuntos ahí se da la batalla para la victoria. Yo lo digo para la victoria porque no me planteo que nadie fracase. Doy por hecho que aquí todo el mundo va a tener éxito. De hecho, siempre tenemos éxito. Pero esa batalla hay que vivirla. Esa batalla hay que pasarla. Y cuando los hábitos son más fuertes, más intensos, más recurrentes, hemos estado más tiempo en determinado estado psicológico, la batalla es más dura, la batalla es más intensa. Pero todo el mundo puede conseguir liberar esa batalla. Entonces, vamos a pensar en términos de coherencia. Entonces, ¿pensamiento coherente qué es? Si yo quiero, lo que yo quiero en la vida, que es la respuesta que más habitual, con la respuesta más habitual que me encuentro, si yo lo que quiero en la vida es paz conmigo mismo, paz mental, lo primero que voy a hacer es empezar a observar mis pensamientos y a ser discriminado con mis pensamientos y a ver si todos mis pensamientos me proporcionan paz. Y si hay pensamientos que no me proporcionan paz, algo tengo que hacer con ellos, tengo que gestionarlos. Y voy a permitir solamente los pensamientos que verdaderamente me proporcionen paz. Porque entonces no estoy siendo coherente entre mi propia gestión y lo que verdaderamente quiero en la vida. Y se trata de lograr esa coherencia. ¿Qué sería un pensamiento incoherente? Un pensamiento no coherente, ¿qué sería? Un pensamiento agresivo, violento. Exactamente, exactamente. Cualquier pensamiento automático que aparece. Exactamente, y que no te proporciona paz. Que no exactamente. ¿Cuántas veces no todo el mundo dice, no, yo lo que quiero es estar en paz? Pero luego todos los pensamientos, hay que ver este tío, lo que me ha dicho, o esta tía, hay que ver qué mal me cae, pues yo le tengo que decir, pues ya verás tú, cuando a mí me toque ya se va a enterar, y hay que ver que siempre está igual. Y esos son nuestros diálogos mentales. Y entonces yo quiero paz, pero estoy sosteniendo esos diálogos mentales, ¿así voy a tener paz? No, así no voy a tener paz. Así voy a entrar en un estado de más confusión, de más ira y de más agresividad. Y me voy a sentir mal. Y de más Es que sentimiento. no pueden, es que no poseen esos pensamientos, es que no sabemos cómo librar esa batalla, Julia. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Bueno, sí se puede. Bueno, ¿Se puede o no se puede? sola, Se puede. Bueno, quien me conoce en este más tiempo, la primera vez que me ven, saben que se puede. Ahora, es cierto. Requiere un entrenamiento, requiere una disciplina y requiere una constancia diaria. O sea, no vale solamente con, bueno, sí, venga, ahora me voy a poner en positivo. No. Requiere una autoobservación y estar consciente de más o menos la calidad de tus pensamientos durante el día, y luego técnicas eficientes, eficaces, para ser capaz de transformar ese pensamiento. Entonces, para lograr la coherencia, ¿qué hacemos? Para lograr la coherencia recurrimos a la educación del pensamiento y a la educación de la imaginación. Yo nunca había escuchado, ni siquiera en la Facultad de Psicología, yo nunca había escuchado eso de la educación del pensamiento y la educación de la imaginación, pero de pronto un día me di cuenta que era absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. No nos educan el pensamiento. Bueno, o no nos educamos en el pensamiento.
tampoco tenemos por qué poner la responsabilidad a los demás, la tenemos cada uno, nosotros, ¿no? Entonces empezamos a generar pensamientos y claro, la mente, su función es pensar y generar pensamientos. Pero es que esos pensamientos, a veces automáticos y recurrentes, si tenemos unos hábitos buenos de pensamiento, pues bueno, ahí encontramos gente pues que no tiene ni idea de la gestión de pensamiento, pero tiene unos buenos hábitos y se siente bien. Pero como empecemos a generar pensamientos automáticos que no son los que nos llevan a la felicidad, entonces aquí ya nos queda una larga historia para sufrir. ¿Qué ocurre? Que es cierto que no siempre lo que escuchamos del exterior, a través de los medios de información, de las conversaciones que se escuchan por la calle, no siempre son pensamientos coherentes o no nos ayudan en lograr esa coherencia del pensamiento. Y así va nuestra sociedad, de aquí sufrimos un montón. Y a lo mejor no necesitamos sufrir tanto, porque en realidad yo cuando miro en nuestra sociedad veo que más o menos las necesidades básicas están cubiertas. No estamos como en Siria o en otros sitios, o en África, más o menos las necesidades básicas están cubiertas, sin embargo se sufre muchísimo. ¿Y en las que no están cubiertas? ¿Y en las personas que no las tienen cubiertas? También sufren. Claro, pero bueno, dirían, bueno, si no tengo las necesidades básicas cubiertas, tengo que sufrir. Pero cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, ahí tenemos una función, que es la gestión de la propia mente. Quiero decir que hay más razones en caso de que no estén cubiertas. Claro, pero fíjate, yo muchas veces cuando he visto documentales de lugares pobres económicamente, a veces veo los rostros de la gente y no saben de todo infeliz. Hay veces que no ves a la gente infeliz. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están bien, su mente está bien. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que un día pues estabais con unos pensamientos muy agradables, os sentíais bien y daba igual lo que estuvierais haciendo? Era un día como cualquier otro, cotidiano. Sin embargo, ese día os sentíais genial. Dice, no me ha ocurrido nada. No he cambiado mi hogar, no he cambiado las circunstancias de mi día a día. Sin embargo, me siento bien. ¿Por qué? Porque tu mente está bien. Tu mente está coherente. Tus pensamientos están en coherencia. Entonces, no va a haber felicidad sin esa coherencia. Cuando somos coherentes podemos ser felices, pero ser felices sin tener esa coherencia, no, difícil. Yo no lo he visto nunca. Entonces vamos a pensar en esos términos. Si estoy siendo coherente con lo que verdaderamente quiero en la vida. Técnicas para manejar los pensamientos, por supuesto. Educación del pensamiento, educación de la imaginación. Pensamiento e imaginación los vamos a usar a veces como sinónimos y otras veces nos vamos a referir al pensamiento cuando tiene que ver con conceptos, etiquetas, juicios de valor y sobre todo el lenguaje. Esa parte de la imaginación que somos capaces de crear un objeto, una imagen, una escena. Los ejercicios que hemos estado haciendo en el transcurso de la exposición los hemos hecho desde la imaginación, lo que hemos trabajado con la imaginación. Éramos capaces de enfocarnos y crear algo en nuestra propia imaginación. Pero imaginaros que en lugar de imaginarnos algo tan bonito como una amapola, nos imaginamos algo muy desagradable. Pues se hubiera convertido en un momento muy desagradable. O al principio, cuando estábamos en ese sitio tan oscuro y tan lúgubre, no nos estábamos sintiendo bien. Nos hemos empezado a sentir bien cuando en nuestra imaginación hemos empezado a crear otro escenario y a sostener otro tipo de pensamientos. Vale, entonces vamos a tener en cuenta que podemos recurrir a transformación del pensamiento, a sustitución del pensamiento y a creación de nuevos pensamientos y nuevas ideas y nueva actividad imaginaria, nuevas escenas en nuestra imaginación. ¿Qué sería la transformación del pensamiento? La transformación del pensamiento en la que en el Van der Waals tenemos muchos ejercicios, tenemos ya más de 200 ejercicios, tiene que ver, el objeto de la atención sigue siendo el mismo, pero cambia la perspectiva. Imaginaros, una persona que dice, ay, qué pies tan feos tengo, ay, qué sufrimiento, porque mis pies estuvo muy feo y ahora llega el verano y tengo que enseñar los pies y hay que ver qué sufrimiento. Y de pronto ve a un cojo y dice, no, qué suerte tengo de tener dos pies, uno y dos. Ese no tiene, solamente tiene uno. Entonces cambiamos ese pensamiento de estar anclados en la queja continua a la gratitud. Hemos mantenido el foco de la atención, pero hemos cambiado la perspectiva y hemos pasado del pensamiento de queja al pensamiento de gratitud. Cuando hablamos de queja, es que esto es importante, pero a veces la gente se me confunde con esto. A veces no sé, porque hay veces que dice la gente, bueno, la queja a veces es buena, vale. Vamos a comprender lo que hablamos cuando decimos queja.
dentro de este entrenamiento llamamos queja no a la reclamación. Es decir, si yo voy a un hotel y la sábana está sucia, lógicamente lo voy a decir. Oiga usted, la sábana está sucia, a mí me las pone limpia, que para eso pago el hotel. Eso sería una reclamación para mejorar una situación y para encontrar la solución a algo que no es agradable. Eso es una cosa. Y otra cosa es la queja, que es ese pensamiento recurrente, repetitivo, reiterativo, que no me ayuda a enfocar nada, pero que me ayuda a sentirme enfocado. Eso es cuando hablamos de queja, nos estamos refiriendo a eso. Vale, otra técnica que emplearíamos para lograr esa coherencia sería la sustitución de pensamiento. La sustitución de pensamiento sí hacemos un cambio de enfoque, sí tenemos que saber manejar el enfoque en ese momento. Es decir, antes, al principio, la transformación del pensamiento, no habíamos cambiado el objeto, lo que habíamos cambiado era la forma en que lo veíamos, la perspectiva, y en la sustitución de pensamiento cambiamos el objeto, cambiamos el enfoque. Por ejemplo, imaginaros que hay alguien que os cae fatal, os cae muy mal, es que no podéis soportar a esa persona. Y justamente por el hecho de que os cae tan mal y no os hace sentir bien, es hecho de pensar en esa persona. ¿No lo pasa alguna vez? Obsesiones. Tanto que todo lo que me desagrada y no paro de pensar en eso. Y me desagrada un montón, pero no paro de pensar en eso. Parece que es como un imán. Y paso un día horroroso, aunque no haya visto a esa persona, pero no he parado de pensar en esa persona que me cae tan mal. Vale, pues entonces aquí tendríamos que hacer sustitución de pensamiento. Y aquí sí haríamos un cambio de enfoque. Trabajaríamos el enfoque de la atención igual que al principio nos hemos movido de un sitio muy oscuro a un sitio en el que haya claridad y en el que nos encontrábamos mejor. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos un cambio de objeto de la atención. ¿Y qué buscaríamos? Pues una escena, una persona, un pensamiento que no nos haga sentir odio, sino que nos haga sentir aprecio, cariño, simpatía. Entonces haríamos esa sustitución de pensamiento. Esto hay que entrenarlo, ¿eh? Esto, decirlo, es una cosa y otra cosa es ponerlo en práctica. Una cosa es comprenderlo a nivel intelectual y otra cosa es ponerlo en práctica. Son dos cosas muy diferentes. Y no es fácil, ¿eh? Yo os digo ya que no es fácil. Por eso hablo de batalla. No es fácil. No solamente por el hecho de conocerlo a nivel intelectual, ya lo sé, ya lo pongo en práctica, no. Porque nos enfrentamos ¿a qué? A los hábitos. Y tenemos unos hábitos muy, muy fuertes a veces. Y otro grupo de ejercicios sería la creación de nuevos pensamientos. Yo me he encontrado con personas y el pensamiento está muy íntimamente ligado y muy asociado al lenguaje. Y hay veces que cogemos como muletillas, como frases hechas que las repetimos una y otra vez. Y empezamos a decir, ¡oh, qué mal estoy! ¡Qué triste estoy! ¡Que no tengo ganas de nada! Y empezamos a coger esa muletilla y no dejamos de repetirla. Y cualquier signo de incomodidad, hace un poquito de calor, no tengo ganas de nada. Hace frío, no tengo ganas de nada. No nos atienden bien en la tienda, o... Y porque nos hemos habituado a repetir siempre la misma frase. Pero ¿qué ocurre? Es que el lenguaje está íntimamente ligado al pensamiento. Y si tenemos esa práctica con el lenguaje, estamos anclando el pensamiento y estamos haciendo que el pensamiento sea automático y recurrente. Y eso nos lleva siempre al mismo estado de ánimo, que es el de estar un poco a lo mejor apáticos o el de estar sin ganas de nada. Entonces, a veces simplemente hay que cambiar. Yo digo muy a menudo, quien ya me conoce hace tiempo sabe que lo digo muy a menudo, cuando detecto esas muletillas, digo, eso fuera de tu vocabulario. Fuera de tu vocabulario. Me acuerdo una vez una persona que siempre decía, ¡ay, qué triste estoy! ¿Tú qué tal? Yo es que estoy muy triste. Pero este se pasaba todo el día así, daba igual lo que ocurriera. Su frase favorita era, estoy muy triste. Y ya cuando lo detecté y me di cuenta, claro, desde el primer momento, porque en 5 minutos me dijo estoy muy triste 20 veces, dije, estoy triste fuera de tu vocabulario. Estoy triste, no lo llegues ni a pronunciar. Cuando te entre la gana de decir triste, dice otra cosa, pero triste no. Bueno, pues fue un antes y un después. Impresionante, fue un antes y un después. Entonces tenemos que estar observando eso que estamos diciendo, no solamente de cara al exterior, sino lo que nos estamos diciendo continuamente y lo estamos repitiendo una y otra vez, porque nos está creando un pensamiento recurrente, y ese pensamiento recurrente nos está creando unas emociones, y esas emociones nos llevan a un estado de ánimo, a un estado de conciencia, y no es el estado de conciencia de estar elevando el vuelo, en el que nos movemos en ese estado de felicidad, de paz mental, aunque simplemente sea eso, de alegría, de entusiasmo, de creatividad. Entonces tenemos que hacer continuamente ese movimiento. En todo caso,
A ver, no me quiero pasar mucho con el tiempo. Me he pasado yo mismo, vale. Lógicamente, cuando se trata de una exposición en grupo, lo que puedo hacer es un esquema, una exposición general de cómo se puede hacer, de que es posible hacerlo, de que existen técnicas para poder alcanzar ese estado psicológico en el que nos sentimos mejor. Y que bueno, que ahí está, es posible. Pero trabajar ya esos pensamientos, como tú bien dices, tan difíciles, esa batalla, lo mejor, y no hay nada que se va a comparar con eso, es la atención individual. Es decir, hay que hacerlo individualmente, lógicamente. Lo que le preocupa a una persona no es lo que le preocupa a otra, lo que le hace sufrir a una persona no es lo que le hace sufrir a otra, y como bien decía antes, tantas causas de sufrimiento como sufridores. Entonces, hay cosas que ya hay que abordarlas de manera individual. Entonces, como me habéis dicho que todos habéis sufrido, pues si os parece, y a veces cuando hemos pasado esos momentos dolorosos, de alguna manera, y no los hemos resuelto, esas emociones han quedado ahí. En algún lugar de nuestra conciencia están esas emociones, ahí han quedado como ese pajarito dentro de la jaula. Entonces, si os parece, os apetece, ya me voy a dedicar muy poco tiempo, ya terminamos, vamos a hacer un ejercicio de gestión del pensamiento, de enfoque de la atención, de dirección consciente del pensamiento y liberación del sufrimiento. ¿Parece? ¿Sí? Muy bien. Pues nos volvemos a situar en una posición muy relajada, con la espalda recta, cabeza, cuello alineado con la columna vertebral, los pies descansando en el suelo, bien, manos relajadas sobre las piernas. Cerramos un poquito los ojos y llevamos toda la atención a nuestra respiración. Tomamos conciencia de ese sencillo acto de respirar. Es la primera actividad que realizamos al nacer y la última que realizamos antes de irnos, la respiración. Tomamos conciencia de esa vida que está continuamente transcurriendo, del movimiento de nuestro propio corazón que nos mantiene con vida. Tomamos esa conciencia de nuestro propio ser y respiramos paz, exhalamos miedo, respiramos paz, exhalamos dolor, respiramos paz, exhalamos preocupación, respiramos paz, exhalamos inseguridades. Y ahora sí, respiramos paz, nos llenamos de paz y exhalamos paz. Y vamos entrando en un estado más profundo de serenidad, de calma. De confianza. Y comenzamos a sentirnos completamente a salvo. Comenzamos a sentir alivio. Nos vamos sintiendo cada vez más relajados, con más paz, con más serenidad, con más seguridad. Ahora sabemos que si sé gestionar bien mis pensamientos, puedo ser más feliz, puedo sentirme mejor, y que depende de mí. Ahora somos un poco más libres. Comenzamos a caminar por el puente por el que caminábamos al principio. Y nos vamos moviendo por ese puente, y a medida que vamos avanzando, con cada paso, vamos dejando atrás el ruido, vamos dejando atrás la confusión, vamos dejando atrás los malos rollos, dejamos
resentimientos, sentimientos de culpa o de vergüenza, lo dejamos completamente atrás y avanzamos más libres. Soltamos todo aquello. Llegamos al final de este puente. Y delante de nosotros aparece un bellísimo paisaje. Es un mar. Es una playa de arena blanca. Aguas azul turquesa. Hay una brisa perfecta, fresca. Nos sentimos completamente renovados. Nos sentimos con mucha más energía. Y respiramos esta brisa del mar. Podemos sentir el olor de la sal, del agua, el olor del mar, el sonido de las olas, a lo lejos, algunas gaviotas. Simplemente observamos esas ondulaciones perfectas en el agua. El sol brilla inmenso en el horizonte. Es un sol dorado. Y ahora, aquel sufrimiento antiguo, aquello que nos ocasionaba tanto malestar, aquello que nos ocasionó tanto dolor, en nuestra mente lo vamos a atrapar y le vamos a dar forma y color. Le vamos a dar forma y color y lo vamos a dejar atrapado en la forma de una pequeña mariposa de color negro. Y todo aquel dolor, aquel sufrimiento, todo aquello que nos angustió tanto, le damos esa forma de la pequeña mariposa de color negro. La ponemos en la palma de nuestras manos. Extendemos las manos y la echamos a volar. Y esa mariposa comienza su vuelo y se empieza a alejar de nosotros. Y a medida que se aleja, se lleva todo el sufrimiento, todo el malestar, todo el dolor, todos los miedos, todo el resentimiento, toda la angustia. Y se va alejando cada vez más. Y cada vez es más pequeña y cada vez está más lejos de nosotros. Y a medida que se va alejando, mentalmente repetimos: te libero y me libero. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Y esa pequeña mariposa sigue su vuelo, convirtiéndose en un punto muy pequeñito, alcanzando el sol. Y es completamente transformada en ese gran sol que se encuentra en el horizonte. Y quedamos completamente liberados, completamente salvos. Nos sentimos completamente aliviados. Y ahora sí, con mucha paz. Y respiramos profundamente de nuevo y con suavidad abrimos los ojos de nuevo. A veces me emociono mucho hablando de estas cosas y me llevo más tiempo del que teníamos acordado, así que bueno, os doy las gracias por estar aquí. Si tenéis algo que comentar o algo que preguntar brevemente de la exposición. Gracias también por darnos la charla que estamos. Muchas gracias a vosotros por venir.